Hola estimados amigos, un gusto poderles saludar una vez más. Quisiera aprovechar este momento rápidamente para enviar un caluroso saludo a nuestro amigo Luis Ruiz de Uruguay, que me pidió que lo saludara públicamente y con gusto lo hago. Saben que cuando fui hace unos 2 semanas al show de Nueva York, me encontré con una persona. Yo iba caminando en uno de los cuartos de exhibición y una persona me dijo: hey, tú eres Fernando, ¿verdad? Del canal de YouTube. Yo soy fulano de tal, soy de República Dominicana, vivo aquí en Nueva York y no me pierdo tus videos. ¿Sabes qué fue? Creo que se llama Daniel. Fue una hermosa experiencia poder encontrarme a una persona que ve los videos allá tan lejos en Nueva York y poder compartir ese momento juntos. Así que Luis, el saludo para ti y también para todos ustedes que comparten la misma pasión y que toman ese tiempo para ver los videos. Yo quisiera en este momento decirte de que en los siguientes minutos vamos a hablar un poco más acerca de un formato que en su momento parecía la esperanza de ser un formato móvil rápido, efectivo, pequeño, portable y de buena calidad. Me refiero al minidisc. Algunos de las nuevas generaciones, quizá menores de 30 años, saben muy poco acerca del minidisc y por eso queremos en este video invertir algunos minutos para escuchar cómo sonaba o cómo suena el minidisc, cuándo apareció, cómo apareció, por qué desapareció, pero cómo nosotros podemos aún conservar los beneficios de este práctico formato llamado minidisc. Por favor, si eres un apasionado del audio y te gusta conocer un poco de la historia del audio, por favor invierte estos minutos para conocer un poco más acerca del minidisc. Aquí tenemos un reproductor de minidisc. Sabes que este formato que está aquí fue un formato muy interesante que salió a comienzos de los 90s. El gigante japonés Sony, que una década antes había introducido el disco compacto, trató de hacer una mejora en el formato e introdujo este. ¿Qué mejoras? Bueno, el disco compacto se botaba mucho cuando estaba trabajando. Había veces que lo querían colocar en un tipo como de Walkman y se botaba mucho porque el skipping se cambiaba de track cuando tú hacías un movimiento. Esto no pasaba con el minidisc, que era mucho más práctico. Este es, por ejemplo, el minidisc regrabable. Tú podías regrabar. Recuerda que al principio tú no podías hacer ninguna grabación con los CDs. Los CDs no se podían grabar, no eran regrabables, pero estos salió primero. Antes que un CD saliera para grabarse, este salió para que fuera un formato para los consumers, donde tú pudieses grabar tu música de CD a un minidisc en una excelente calidad y que pudieses escucharlo. En este formato tú podías grabar, podías regrabar. Sony dijo que tú podías hacerlo hasta 1 millón de veces sin que perdiera la calidad. Imagínate. Además, como decía, la calidad de audio era muy cercana a la del CD. Aquí tú podías editar, podías mover los tracks. Es un formato de magneto óptico y tú podías mover los tracks. Es decir, si tú querías cambiar el track 1 al track 5, lo podías hacer. Podías colocarle título a cada canción, título a este disco, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual lo hacía muy práctico, muy manejable, muy fácil de traer y obviamente con una calidad envidiable. Hubo 2 países que trataron de impulsar vehementemente este formato y fue Japón e Inglaterra. De hecho, yo aquí tengo 2 volúmenes. Aquí están. Tengo lo mejor de los Rolling Stones y tengo este volumen. A ver, lo ponemos por aquí. Este volumen que es de Paul McCartney. 2 artistas ingleses, Paul McCartney y los Rolling Stones. Aquí están en minidisc. Es decir, vamos aquí a colocar un ejemplo. Aquí quitamos. Aquí venía el minidisc. ¿Sí? Interesante, ¿no? Formato.
pero en Estados Unidos, en América, no tuvo el mismo pegue, efecto, y por lo tanto vamos a decir por qué este formato prácticamente murió. De hecho, en el 2011, 2012, más o menos, la Sony ya dejó de producir reproductores, aunque todavía siguen sacando eh, este tipo de media, ya no sacan reproductores. Es bien interesante, ¿no? La cuestión del mini disc. Muy práctico, muy sencillo, muy pequeño, se podía caer, no se rayaba. El Walkman que tú hacías o el portable era bien práctico. Obviamente hubo muchas marcas que empezaron a sacar mini disc, la Yamaha, la Kingwood, la Sony, la TIAC, la Pioneer, varias marcas, la JBC, que sacaban reproductores de mini disc. Era bien interesante porque es muy práctico y es muy fácil. Por ejemplo, mira, vamos aquí a colocar el de Paul McCartney. Aquí te indica, mira, que está esta flechita de arriba, te indica la dirección. ¿Ok? Lo ponemos aquí. Y tú puedes ver en el letrero que lo va a leer y te va a decir Paul McCartney, ¿sí? Off the Ground, que es el título del volumen. Si tú cambias aquí, por ejemplo, al track número 1, aquí está, al track número 1, vas a darte cuenta, aquí está, mira. Aquí cambias, mira, otro, número 2, ¿ves? Número 3. Interesante. Y obviamente, por ejemplo, este es un mini disc del comercial del regrabable, así como este que está aquí. Y aquí tú podías obviamente grabar, regrabar como el cassette. Mira, aquí tenía una pequeña tapita donde tú lo movías y así podía grabar. Lo quitabas, a ver, aquí lo quitamos y ya estaba, digamos, protegido para no grabar como el cassette. Mira allí. Y como ahorita vamos a ver la parte trasera, se conectaba a través de fibra óptica. Así que tú podías hacer link, podías conectar este aparato a un CD player y podías grabar. Vamos a ver el panel trasero de este aparato. Por ejemplo, aquí podemos ver que en la parte trasera del aparato tiene la entrada en análogo, así que aquí tú podías, digamos, si tú querías grabar de otra fuente hacia de manera análoga, aquí está la entrada, aquí está la salida. Tenía, mira, estos dos conectores digitales, ¿sí? De óptico, tanto de entrada como de salida, también para grabar. Y me encantaba porque tenía la entrada y salida en XLR de una manera balanceada, más 4 decibeles. Muy interesante porque tú podías, repito, tú podías pasar información, ya sea de un CD al mini disc de manera digital a través de el cable óptico. Por ejemplo, ahorita te voy a mostrar otro aparato que tengo, un Sony, que es muy bonito y que es más pequeño. Por ejemplo, aquí tengo este aparato Sony. Es un aparato que se vendió para Europa, es en 220 y yo tengo un convertidor a 110. Pero me encanta este aparato, está muy bien construido, se escucha muy bien. Yo lo tengo también y ahorita lo vamos a escuchar para que tú cheques su sonido. Pero mira, aquí lo sacamos, era para expulsar. Bien práctico, muy bonito este aparato Sony. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Aquí tengo un mini disc que yo grabé un CD a este mini disc. Así que esta es una copia de un CD que yo tengo. Y vamos a escucharlo de dos maneras.
para que tú puedas ver la funcionalidad, la calidad y las opciones que tienes en un mini disc. Primeramente vamos a escucharlo en este mini disc. Este mini disc me va a sacar la información en cables análogos RCA y voy a mandar la información de aquí a mi preamp. Después vamos a escuchar el mismo mini disc con la misma canción en este player que está aquí. Es un Sony, pero con la diferencia de que aquí voy a sacar la información en un cable óptico digital a mi convertidor y del convertidor al preamp. La diferencia, bueno, aquí no sé allá, pero aunque vas a escuchar hermosamente el performance, el desempeño del mini disc en cable análogo, cuando lo pasas a través de un cable óptico por el convertidor es una dulzura. Los detalles en las percusiones son mucho más crispy, más claras, mucho más detalladas. Espero que tú lo puedas escuchar en tu canal de YouTube, en el video aquí en YouTube. Pero aquí en persona, físicamente, se escucha la diferencia. Pero sin embargo, las dos son buenas opciones. Fíjense, voy a colocar este mini disc en este aparato y va a salir de manera análoga. ¿Escuchamos? Ahí va. Muy bien, vamos a sacarlo. Con el mismo volumen, únicamente voy a cambiar la fuente para que ahora se pueda escuchar en este mini disc. Vamos a escuchar la misma pieza, pero ahora de aquí está pasando por manera óptica al convertidor y del convertidor ya se convierte y empieza a escucharse más detalle, porque obviamente está por cable óptico y hay una conversión mucho mejor. Espero que tú lo puedas notar ahí. Vamos a escucharlo. No sé si pudieron escuchar en los audífonos la diferencia. En esta última vez se escucha con más detalle las tarolas, ¿sí? Y las percusiones, porque está a través de un cable óptico y a través de la conversión. Espero que les haya gustado un poquito el sonido de el mini disc, porque saben, hay gente que no conoce que esta música en este formato se escuchaba tremendamente bien. Y en un pequeño Walkman aquí, en un portable con tus audífonos, era muy práctico y muy interesante. Vamos a la siguiente parte. Es increíble que formatos tan bonitos, tan hermosos, tan prácticos como el mini disc prácticamente hayan desaparecido. ¿Y por qué desaparecieron? Bueno, porque vino el MP3.
Hay muchos que no nos gusta para nada el MP3. La manera de comprimir, de hacer el audio pequeñito para que puedas tener muchas canciones en un pequeño espacio, vino a darle el traste. Obviamente allí es la cuestión de la diferencia entre un melómano y un audiófilo. Un melómano generalmente quiere escuchar la música, y me refiero a un melómano puro, quiere únicamente disfrutar la música y no le interesa que esté en MP3 o en lo que sea. Pero un audiófilo puro quiere que esté en buena calidad. Y obviamente el MP3 vino a darle el traste a mucho de la música. Además de que también se creó el iPod. Y cuando vino el iPod, obviamente también ya este formato que aunque tenía mejor calidad, era menos práctico. Y es allí el eterno dilema, lo práctico con la calidad. Y siempre ha estado así. Pero en fin, en lo personal yo mantengo, aquí todavía tengo algunos que no he usado, ¿sí? Son unos mini disc que están listos para ser grabados. Tengo únicamente 2 pregrabados, es decir, 2 originales que vienen con su volumen. Ando buscando más, pero son los únicos que tengo. Tengo bastante mini disc grabados aquí y obviamente una colección más grande aquí, que son muchísimos de ellos. Esta colección aquí con su case se la compré a un coleccionista japonés que él tenía algunos antros que le llaman, o centros de baile, donde había comida y donde había música, y él en Tokio tenía como formato para sus centros de baile el minidisc. Cuando él vino para Estados Unidos, se trajo todo ese equipo y me vendió todo su material. Aquí tengo muchos y tengo otros más allá. Tengo infinidad, miles, ¿sí?, de cantos en minidisc. Esta es una de las cajas que me vendió y créeme de que yo lo disfruto. Todavía hay algunos que ni siquiera he escuchado, no sé ni lo que tiene. Pero siempre me encanta poder experimentar la música en minidisc. Y aunque haya desaparecido comercialmente, algunos todavía lo recordamos con aprecio, con cariño, con nostalgia. Pero este formato, así como el Laserdisc, es más que nostalgia, es calidad. Entiendo de que no tiene la calidad del CD, y lo reitero, sin embargo, se escucha mejor que otros formatos en cinta como el cassette o el 8-track. Así que para aquellos que tienen la posibilidad de por allí encontrarse con algún reproductor de minidisc, no pierdas la oportunidad, porque todavía hay muchos formatos, pero hay muchos discos en venta, tanto vírgenes como estos, o cualquiera que, aunque esté usado, tú lo puedes regrabar, ¿sí? Son regrabables, son muy prácticos. Ojalá, y con esto termino, de que este pequeño video los haya transportado, quizá a algunos de ustedes, hace ese tiempo cuando se vieron cara a cara con su primer minidisc. Y aquellos que son más jóvenes, que nunca habían conocido acerca de este formato, ¿sabes? No sería mal que por allí, si tienes la oportunidad, de poder escucharlo para que hagas tus propias conclusiones. Espero que les haya gustado este pequeño video respecto al sonido del mini disc. Un saludo para todos ustedes, amigos.